Siempre nos planteamos el espacio de los domingos, especialmente de 10 a 12, como un espacio en el cual uno se toma de otra manera las cosas. Digo, se despierta, no tiene el ritmo acelerado del día a día y puede llegar a hablar de ciertas cosas que han pasado o que ocurren y que uno por ahí no le da el valor, o le da el valor en ese momento y después otra cosa ya te tapa, otra cosa ya va cubriendo la intensidad cotidiana, lo que por ahí a uno le hace perder la vista de lo que siempre denominamos la diferencia entre lo urgente y lo importante, ¿no? Y yo la verdad me quedaba el viernes viéndolo por televisión y dije, mira vos, qué bárbaro. ¿Se hablará de estos temas? Y entré a mirar rápidamente la campaña política y decía, estos temas no están en la agenda política hoy. Y digo, ¿por qué no lo llamamos? Hago referencia al gran periodista Franco Torquia, porque él hablaba sobre los distintos temas que se tocan en diversos grupos, lesbianas, gays, todos ellos, que me parecía desde un punto de vista bastante singular. Digo porque en cuanto a los derechos, los cuales se han conseguido muchos derechos, hoy quizás no tienen la visibilidad que tienen a la hora de una definición política. Yo miraba, hacía el recorrido mental de los últimos temas abarcados exclusivamente en la semana y también durante el fin de semana de la política cotidiana, y encontraba un montón de otras cosas. Pero también me quedaba pensando, decía, pero estos otros temas, cuando captan la atención, son principalmente los que la sociedad entra a discutirlos como cuestiones profundas, que me parece que la sociedad los abarca más, que estos otros que muchas veces nos dejan en la marquesina. Pero no demos tantas vueltas, saludémoslo. Hola Franco, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo anda? Muchas gracias por semejante presentación. Gracias a ustedes por llamarme. Contame, cuando tocas esta clase de temas, que a mí me parecen altamente interesantes, porque estamos hablando de personas detrás de cada uno, porque podemos llegar a mencionar siglas, pero estamos hablando de personas y no están en la agenda política, o por lo menos yo no los veo. ¿Vos cómo ves, cómo analizás toda esta situación? Bueno, yo trabajo estos temas de forma diaria en principio, entonces sí. También soy una persona a esta altura muy acostumbrada. Mi programa de radio trabaja estos temas de forma diaria, es un programa de radio sobre diversidad sexual y es el único en el mundo, aunque suene un tanto rimbombante, que trabaja la diversidad sexual de forma diaria. No hay otro programa en todo el mundo hasta donde tenemos registro nosotros. Entonces, a esta altura, repito, tengo una suerte como de gimnasia respecto de estos temas que, bueno, nada, es un poquito obvia por tener que trabajar a diario con ellos y porque el programa de radio va por su 7º año. Por supuesto, no son temas centrales, nunca lo fueron. No son temas centrales, yo diría, en ningún país de Occidente, de Oriente quizás menos, salvo, claro, cuando hay algo del orden de la criminalización o algo del orden del delito vinculado a estos temas, ¿no? En el caso puntual de la Argentina podríamos dar el ejemplo de la condena oprobiosa, condenable, por cierto, de Mariana Gómez el pasado 28 de junio, que casualmente es el Día Internacional del Orgullo, y una jueza integrante del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires decidió condenarla por haber besado a su novia en la estación de Constitución en octubre del 2017. Ese es un caso, esa es una historia, por ejemplo, para dar un ejemplo, que, bueno, ocupó después de, yo diría, un largo tiempo en el que ciertos medios nos ocupábamos de ella de forma permanente, terminó llegando de forma errada, de forma bastante salvaje, pero bueno, llegando al fin a ciertos medios. No a la agenda política, para responder más concretamente a tu pregunta. En un momento como este, además, de la Argentina, ¿no?, en donde, digamos, las plataformas políticas, los discursos, las campañas van a estar centrados en otras urgencias, digamos, allí donde hay un índice de pobreza oficial al menos
como el de la Argentina hoy, allí donde hay desempleo, allí donde hay proceso de empobrecimiento, esto siempre va a parecer un tema secundario o va a parecer un tema menor, digamos, ¿no? Por eso puede no estar en las campañas políticas, digamos, porque, bueno, hay una jerarquía de temas y por supuesto hay otras urgencias, ¿no? Después podemos discutir también esa jerarquía, porque hay muchas personas integrantes de la población LGBTIQ+ en la Argentina, o sea, hay muchas personas integrantes, digamos, de la diversidad, diversos somos todos, por suerte, pero digo, de esa población concreta que están padeciendo mucho más, en todo caso, el empobrecimiento. El caso puntual de las personas trans y travestis, ¿no? Que si las cosas andan mal en el país, que si no hay trabajo, etcétera, lo padecen de forma inmediata, mucho más que otra parte de la población sin recursos, porque viven 35 años promedio, porque son despedidas de sus casas, bueno, en fin, porque tienen una realidad infinitamente más cruel y más compleja que la de millones, que incluso las viven mal. Pero por supuesto, esto tampoco forma parte de las plataformas políticas. Yo, vos hiciste mención a ciertas cosas que dije el viernes en un reportaje. Yo dije que sí, que igual esta semana se va a empezar a ver una campaña publicitaria de un candidato a diputado nacional, que es el primer candidato a diputado nacional por Cambiemos, y que es Maximiliano Ferraro. Él hace mucho tiempo que es legislador en la ciudad de Buenos Aires, él es del ARI, del espacio, digamos, de Elisa Carrió, y él va a tener, me enteré el otro día de casualidad, una campaña en medios bastante vinculada a la diversidad sexual. Bueno, él es gay, él en la ciudad de Buenos Aires y desde la legislatura trabajó mucho estos temas, pero bueno, estamos hablando de un caso, de un candidato concreto, ¿no? También vimos el spot famoso estos últimos días de una agrupación de la ciudad de Rosario, diciendo a quienes votan, a quienes votamos, y lo digo así a propósito, no porque sea exactamente mi caso, pero a quienes votamos, los putos, las tortas, las trabas. O sea que toda vez que esto se cuela, en todo caso en la campaña política, se cuela de forma absolutamente errada en general, porque forma parte de los temas mal considerados minoritarios, que en rigor son temas minorizados, es decir, son temas convertidos en temas minoritarios a propósito, no es que sean temas minoritarios, de minoritarios no tienen nada, porque tampoco la mayoría tiene nada de mayoría. Esa es una lógica que hay que empezar a invertir cada vez más, ¿no? Pero bueno, no es el mejor de los momentos en este sentido en Argentina, porque venimos de un larguísimo proceso político anterior con dos leyes importantes, ¿no? Como el matrimonio igualitario e identidad de género, y la verdad es que hemos caído en un gobierno que, si bien no quitó, si vamos a atender a las leyes, no derogó ninguna ley, no quitó ninguna ley, no sacó ninguna ley, ni mucho menos, pero tampoco amplió de los derechos, ¿no? Tampoco sumó otras leyes que serían necesarias, muy necesarias. ¿Qué le está faltando al grupo, al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales? ¿Qué le está faltando? De forma rotundamente unánime, lo que acabo de decir y que nadie ignora respecto de lo que hoy está sufriendo la población trans y las personas travestis en la Argentina es fundamental. La ley de cupo laboral trans que existe en la provincia de Buenos Aires y que no se cumple, por ejemplo, porque fue la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal que no se cumpliera, es decir, de violar una ley sancionada por la legislatura. Es un caso muy específico y muy concreto. O sea, sí hubo una voluntad política de no cumplir con una ley que le salvaría la vida a unas cuantas personas, porque el acceso al empleo formal, cupo laboral trans, significa que el Estado
pero también, y esto es muy importante, las empresas contratadas por el Estado, las empresas que son proveedoras del Estado y son empresas privadas, no públicas, deben en un 0,03%, o sea, en bajísima dosis, emplear a personas trans y travestis en la provincia de Buenos Aires. Esa ley fue sancionada a fines de 2015, no es un decreto de Daniel Scioli, fue una ley discutida en la legislatura, ¿se entiende? Sí. Y nunca jamás fue implementada luego. Vos sabés que acá en Corrientes hubo... Entonces, ahí hay un caso concreto, y además tampoco la derogó. Claro. Todos sabemos que se pueden derogarle. Sí. Vos sabés que acá en Corrientes hubo un caso similar de una intentona de conseguir una normativa, una ley de esa características, pero exclusivamente para el Estado. Y el argumento del otro lado era que una ley de cupo trans va en contra de lo que es la capacidad, porque estaríamos dirimiendo o dándole la posibilidad que acceda al empleo exclusivamente por una condición. Eso no es así, porque los proyectos de ley de cupo laboral trans, por ejemplo, el que no se cumple en la provincia de Buenos Aires, tienen un artículo concreto respecto de la categoría de idoneidad, es decir, las personas tienen que representar cierta idoneidad para ocupar los cargos. Ahí entra otra discusión, que qué idoneidad tienen en general travestis y trans que han sido despedidas de sus casas cuando eran chicas, por ende no han podido terminar la escuela, por ende han sido expulsadas de los afectos, del amor, del sistema hospitalario, del sistema médico en general, por supuesto que de los trabajos, por supuesto que de cualquier posibilidad, hasta de un curso, por supuesto que han caído en la prostitución, por supuesto que como en buena medida en todo el país, las travestis y personas trans terminan siendo mulas del narcomenudeo en connivencia con las fuerzas policiales que las someten a ser vendedoras de droga. Por supuesto que terminan en la prostitución porque no pueden en la gran mayoría de los casos elegir si prostituirse o no. Este es el genocidio de las personas trans y travestis de la Argentina. Esto es lo que ocurre por más que haya un programa como el de Lisi en Telefe y nos parezca que está todo solucionado. No está todo solucionado. La situación es gravísima, la situación es sangrienta, entonces no es un cupo trans porque se nos ocurre para una población que se nos ocurre. Es un cupo trans para una población que está siendo asesinada por los estados municipales, provinciales y por el Estado general. Esto no es así hoy solamente. Esto viene siendo así desde hace décadas, pero por supuesto está agudizado. Por supuesto, hoy está acentuado, porque bueno, efectivamente, los índices macroeconómicos son los que son y eso tiene repercusión directa sobre la vida de las personas, ¿no? Sí, y aparte yo ante ese argumento tuyo, yo le agrego otro, que me parece que es más cruel. ¿Por qué al trans, al travesti, al gay, a todos, le piden capacidad cuando el Estado sabemos que muchas veces las personas que acceden al empleo en el Estado no es por capacidad, sino es por contacto político, que es otra cosa? Claro. ¿Por qué le tengo que ir a pedir a otro una capacidad que yo no le doy a los míos, que no le exijo a los míos? Ahí se mezcla con esto que decís, esta cuestión, y es más como del orden ya de la costumbre, lamentablemente. Es decir, es más del orden de la tradición. El Estado efectivamente, para hablar en criollo, históricamente acomodó personas por nepotismo, por amiguismo, por proselitismo, ¿no? También, etcétera. Sí, por supuesto, eso no debería ser así desde ya, pero bueno, algunas poblaciones padecen eso, justamente, o sea, padecen el hecho de tener que responder más y mejor, es decir, de forma desigualitaria a ciertas demandas. Cupo trans hay en algunos municipios en el país, esto hay que decirlo, por ejemplo en Mar del Plata, en la ciudad capital de Salta hay cupo trans, y podría dar otros ejemplos, ¿no? De municipios, en general de municipios, sí, que está muy bueno, que por lo menos se vea y se visualice cómo trabaja en otros lugares. Te pregunto, ¿qué universo abarca hoy cuando hablamos al colectivo LGBT? Bueno, es un universo cada vez más amplio, ¿no? Porque yo
parece que hay muchas personas que se sienten perdidas con la sigla y no hay que darle tanta importancia a la sigla. Sí. Yo acabo de decir LGBTIQ+, porque estoy acostumbrado y porque es lo que siento. Cada una de esas consonantes, si hay una vocal, tiene una razón, ¿no? Y tiene una lucha concreta, no es que digamos hay un regodeo en la letra. Entonces decimos LGBTIQ+, porque se nos antoja, no. En cada letra, detrás de cada una de esas letras, hay una trayectoria, hay una reivindicación concreta y hay una serie de, digamos, peleas políticas concretas detrás de cada una de esas letras. El universo es cada vez más amplio y debería además ser cada vez más amplio. Yo en lo personal creo que hay que empezar a pensar la disidencia cada vez más de forma interseccional. ¿Qué quiero decir? No se trata tan solo de quién es gay o quién es trans o quién es lesbiana, se trata también de cuestiones vinculadas a la clase social, a cuestiones vinculadas también a los tipos de cuerpos, es decir, a la diversidad corporal, al tipo de piel. Es decir, la diversidad está atravesada por un sinfín de vectores que son aún más diversos que la misma diversidad. Quiero decir con esto que hay que estar cada día más atentos desde las organizaciones, bueno, idealmente también desde los poderes políticos, etcétera, desde el sistema educativo, desde el sistema de salud, a que, por ejemplo, hoy por hoy hay muchas personas que se autodenominan de género fluido o no binarias, es decir, que no se autoperciben ni como hombres ni como mujeres y que no quieren tampoco reproducir ninguna de esas categorías en sus identidades, ser hombre o ser mujer. Género fluido precisamente es que, por otro lado, van y vienen, si querés, en su autopercepción en cuanto al género. Entonces, la verdad es que esto al mismo tiempo hay que tenerlo presente cuando pensamos que, desde luego, no es lo mismo a veces una persona gestada, digamos, socioeconómicamente en el barrio de Palermo que otra que ha vivido estas exclusiones a las que yo me hacía, a las que hacía referencia, que las ha vivido en la provincia de Catamarca, qué sé yo, en el interior de la provincia de Catamarca, en un contexto de mucha exclusión, entonces, bueno, o de mucha pobreza, en fin, no sé, digo, todas estas variables hay que tenerlas en cuenta y creo en lo personal también que cada vez más el universo de la diversidad funcional, que es lo que, por ejemplo, abarca a las personas con discapacidades, también tiene que estar aunado con, o bastante cerca de las peleas de la diversidad sexual, porque, por ejemplo, hay una ley nacional de discapacidad que tiene que ver con el cupo laboral de personas con discapacidad, que no se cumple, que nunca se cumplió en la Argentina. Nunca, o sea, nunca lo cumplió el Estado, nunca lo cumplieron las empresas privadas, que según esa ley también están obligadas, o sea, no se cumple, rotundamente no se cumple. Y la situación de las personas con discapacidad también es una situación grave, gravísima, muy grave. Quizás hoy en menor escala, en algún momento, porque, a ver, si bien hay familias crueles, siempre, ¿no?, con las personas con discapacidad, en general cada vez menos una persona con discapacidad, o por ejemplo, una persona con síndrome de Down, queda fuera de su familia. Cuando yo era chico, me acuerdo, tengo 43 años, todavía había relatos de eso. Bueno, claro, en líneas generales, salvando excepciones, esto fue cambiando. Y ahí hay una diferencia brutal con las personas, por ejemplo, trans o las travestis. Hoy en la Argentina, una familia no te deja fuera de tu casa porque te quisiste convertir al evangelismo o porque votas a una fuerza política contraria a la de tu padre, o porque sos de otro partido, o porque sos de otro equipo de fútbol, o porque, qué sé yo, no sé.
te convertiste a determinada religión, repito, no, y hoy en la gran mayoría de los casos, digamos, hay excepciones, quiero ser claro con esto, hay excepciones. Por ejemplo, si naciste con síndrome de Down, no quedás afuera de tu familia. Claro. Bueno, si sos trans o travesti, sí. Entonces, también entender la especificidad de las segregaciones y de lo que están haciendo las familias o las casas en la Argentina con esto es importante. El abogado especialista en derechos humanos argentino residente en Francia, Daniel Borrillo, denomina esto estructura homofóbica impune. Él dice que las familias en el mundo, en Occidente, y no solo en Occidente, pero bueno, en buena medida en Occidente, son instituciones, la familia es una institución, ¿no? Claro. Instituciones sociales homofóbicas impunes porque así en general no llega a la justicia. Sí. Y porque lo que en teoría pasa dentro de una casa con todo esto no es competencia de los estados. Por supuesto que sí es competencia de los estados. Sí, pero también hay que entender que el mandato cultural muchas veces tiene un peso que la misma familia no sabe ni desentrañar ni sacárselo de encima, que formaría parte de la evolución. Entender que el otro puede tomar una decisión de lo que quiere ser y no ser lo que el que está por arriba o al costado quiere que sea. Por supuesto, sí. Me parece que pasa por ahí. Eso es lo básico, pero bueno, esto es lo que no pasa. Sí, vos sabés que mencionaste en 3 oportunidades aproximadamente sobre el tema de la salud, y aquí yo la otra vez celebraba una noticia que tuvo cierto impacto. En Corrientes ahora hay un hospital público que le da espacio exclusivamente para el colectivo. Los atiende con un turno especial, especialmente para la realidad, para los problemas propios que tiene el colectivo en materia de salud, porque una cosa que no me deja de impactar es la edad que tienen, a ver, el techo de la edad, de los 35 años, la expectativa de vida tan corta que tienen, cuando la ciencia avanzó y cualquier otra persona tiene una expectativa cada vez más alta, el colectivo tiene 35 años, bajísimo. Sí, es un índice que lamentablemente tenemos que sacar sin elementos oficiales, ¿no? Ya, acá no hay un INDEC que antes funcionaba mal y en teoría ahora funciona bien, o ahora funciona mejor. No, acá nos arreglamos como podemos para ese promedio de edad. El otro día, de hecho, hubo un travesticidio en la Argentina mataron a una trans de exactamente 35 años, y los que trabajamos estas noticias permanentemente quedamos muy impactados porque tenía exactamente la edad promedio, ¿no? La cuestión del sistema de salud público, pero también privado, pero por supuesto mucho más preponderantemente el público, y yo me atrevería a ir más lejos. La cuestión de cómo esto está o no, porque en rigor no está, en los planes de estudio de las carreras de medicina, en los planes de estudio de las carreras de enfermería, cómo esto está en los planes de estudio de las carreras de psicología, en las diferentes universidades públicas y privadas y demás, es decir, cómo se forman los profesionales respecto de la diversidad, es fundamental. Fundamental, porque luego muchos problemas surgen a partir ya ni siquiera de la atención, sino de la mala atención, de la desinformación, de la ignorancia. Ahí hay varios aspectos a trabajar fuertemente. En el caso que me contás de Corrientes, no hay nada que decir más que destacar que eso debería existir de forma total, según la ley de identidad de género, es decir, según la ley que fue sancionada en el año 2012. Han pasado 7 años. Sí. Según esa ley, tiene que existir en todo el país. Digamos, el acceso total y aceitado a un tratamiento, digamos, conforme tu identidad de género, sin ningún tipo de inconveniente. Y por supuesto no se cumple. Sí. Entonces, eso es impactante. Lo que le pasa a los cuerpos, que hace que en muchos casos mueran a los 35 años, es que acceden a malos tratamientos médicos, pero también a condiciones de vida general
que te van desgastando, ¿no? Sí. Y ahí entra la discusión necesariamente sobre la prostitución, que no es lo mismo que la explotación sexual, pero que lamentablemente en el caso de trans y travestis está bastante ligada una con la otra. Es decir, yo lo dije antes, el 89, 90% de las trans y travestis no pueden elegir si se quieren prostituir o no, porque no les queda otra. No tienen capacidad alguna de elección. A diferencia quizás, es una discusión muy larga, esto no nos va a alcanzar el programa, pero a diferencia quizás de otras personas que sí deciden prostituirse y en teoría quieren prostituirse, ¿sí? Sí. No es el caso de las personas trans y travestis, no les queda otra. Y repito el uso que hacen las policías en general de ellas, y repito, bueno, nada, por supuesto la cuestión de la droga, es decir, hay un sinfín de cuestiones que convierten esos cuerpos en cuerpos totalmente desechables y en cuerpos que lamentablemente se vencen a los 35 años, cuando hoy creo que el promedio de vida en la Argentina en general, digamos, es de 80, tengo entendido, o algo así, o sea, estamos hablando de un exterminio, ¿no? Yo quisiera dejar claro que ese exterminio corre por cuenta del Estado. Quien está matando a las trans y las travestis es el Estado en la Argentina. Y también quiero dejar claro que no es nuevo. Yo no estoy hablando, cuando digo el Estado, de esta gestión política concreta. No estoy hablando nada más que de los 4 años de Mauricio Macri. Que si querés hablamos, no tengo ningún problema. Estoy hablando de un proceso histórico. Yo entiendo. También está muy borrado lo que pasó en la dictadura, por ejemplo, con las trans y las travestis. Está borrado lo que pasó durante el primer tiempo de la democracia y durante el alfonsinismo con las trans y travestis, digamos. Y bueno, y en la década del 90, durante los 10 años de menemismo también, como ciertas conciencias comenzaron a articularse en este último tiempo, bueno, hacer historia es fundamental, y decir que esto es histórico es fundamental. Ahí hay un ejemplo concreto que es el trabajo que hace el Archivo de la Memoria Trans, que es un proyecto de fotografías de trans y travestis de la dictadura en adelante, de archivos de memoria personal, de fotografías, de un montón de personas que ya no están. Ellas hicieron una muestra maravillosa que se llama "Esta se fue, a esta la mataron, esta murió". Entonces es una muestra en la que vos veías fotos de otros momentos, ¿no?, de otras décadas, con personas que o se fueron porque tuvieron que exiliarse, o en general las mataron o murieron, ¿no? Sí. Entonces la verdad es que la responsabilidad única y excluyente es la del Estado, y el Estado somos todos. Ahí está, me parece que ese concepto, el Estado somos todos, y especialmente yo lo tomo no del hecho de un gobierno en particular, digo, basándome en lo tuyo principalmente, porque yo lo veo como una suerte de evolución también, podríamos decirlo, en una sociedad que 20 o 30 años atrás este tema no era ni siquiera conversado en una radio, y mucho menos vos que tenés tantos años trabajándolo. Quiero dejar en claro es que estos 4 años concretos tampoco han ampliado derechos, eso lo repito, ¿no? Porque el otro día a mí me preguntaron, bueno, ¿se anularon derechos? Yo creo que no, porque, repito, las leyes no se derogaron, qué sé yo, pero se tenía que seguir trabajando en líneas generales, y siento que en líneas generales no se siguió trabajando. Se tiene que seguir trabajando por la obligación que tenemos como Estado, como sociedad, que son personas, indudablemente. Sí. Porque no lo que me parece que muchas veces no se termina de visibilizar, que aquellas personas, que sea lesbiana, gay, bisexual, transexual, lo que quiera, son personas. Esa matriz me parece que ahí es donde termina todo tipo de discusión. Pero lo que a mí no me gusta, o lo que me parece, es que muchas veces la discusión real sobre las personas no se brinda o no se da, y menos en tiempos que hay que brindarlo y darlo, como es en este tiempo de campaña política, y saber qué político quiere tal cosa o qué otro político quiere tal otra, o para dónde nos quiere llevar, especialmente cuando hablamos de todos los que integramos esta sociedad, que también integran en sociedad personas que son gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, todos. Me parece que esa es la matriz de discusión que hoy no se está dando, por lo menos, y no hablo solamente de este tema, hablo de otros, porque, por ejemplo,
el aborto no apareció todavía en la campaña. El aborto, bueno, por arriba, mira. Ahí hay otro tema. Porque la verdad enorme, es esa. ¿Viste cómo se movilizó la sociedad el año pasado? Ha sido trágico lo que pasó en la Argentina el año pasado. No me refiero solo al resultado, ¿no? Sino que no es para nada casual que hoy haya sectores políticos más organizados que hace un año no estaban tan organizados, que son los que, digamos, anulada la discusión sobre el aborto, están atacando precisamente a las personas trans. Es el caso de ciertos evangelismos, y es el caso de la Alianza Internacional con Mis Hijos No Te Metas, que está luchando contra las niñeces trans, justamente. O sea, el caso de los 5 legisladores que accedieron a bancas en la legislatura de la provincia de Santa Fe. La más conocida de esos 5 es Amalia Granata, pero son 5, no es solamente ella. Ellos forman parte de una alianza internacional vinculada directamente a los evangelismos que hoy gobiernan Brasil, etcétera, que es la Alianza Internacional, repito, con Mis Hijos No Te Metas, que lo que están atacando, y basta analizar el discurso cada vez que hablan para notarlo, lo que están atacando es la niñez trans. Es decir, ese fenómeno contemplado por la ley de identidad de género, ese fenómeno creciente de muchos chicos, chicas que deciden, que intentan expresar lo que les pasa desde muy chiquititos y vivir conforme a la identidad de género que les corresponde, porque es como la perciben. Eso pasa, hay muchos niños y niñas trans ya en el país, ¿no? Nadie lo ignora. Pero estas alianzas están atacando precisamente eso, no en vano. Es un programa internacional muy concreto, y eso no estaba tan estructurado en la Argentina. Quiero decir, hoy es más fuerte, y ese es el saldo de la discusión sobre el aborto, que estos sectores políticos estén tan organizados y estén ganando bancas. Eso no pasaba. Antes de la discusión del aborto no pasaba. Yo ahí, vos sabés que creo que en realidad voy a diferir contigo en algo, en eso. Yo creo que antes existía subrepticiamente, cuando ni siquiera se habilitaba la discusión. Yo creo que en otras épocas había ese mismo tipo de pensamiento, pero que ni siquiera te habilitaban una discusión. Sí, pero me refiero a que no sé si ganaban 5 bancas de una en una provincia. Sí. Y no sé lo que va a pasar ahora a nivel nacional, ojo, porque en la Cámara de Diputados, gracias a la discusión del aborto, descubrimos el año pasado que había un diputado nacional del Movimiento Popular Fueguino que era pastor evangélico y nadie lo sabía. Y hay una senadora nacional de Cambiemos, no me acuerdo en este momento por qué provincia, lo olvidé, pido disculpas, pero bueno, después lo puedo buscar, o lo pueden buscar ustedes, que ella es pastora evangélica. La diferencia con Brasil y con otras partes del mundo es que acá las religiones no pueden acceder a cargos políticos directos, digamos, ¿no? Entonces tenés que usar la estructura de un partido político. Claro. Pero o inventar un partido, quiero decir, o fundar un partido, ¿no? Pero no accedes por el mero hecho de ser pastor evangélico o militante de... Vos decís como que un obispo sea candidato a legislador, una cosa así. Bueno, eso no, claro. Sí. Pero subrepticiamente, ya que usaste esa palabra, esto estaba ocurriendo, y yo no lo sabía, creo que no lo sabía nadie. Sin embargo, la bochornosa discusión, sobre todo en senadores, ¿no? Hace un año ya, de lo que fue la discusión del aborto, nos dejó claro esto, que también hoy, sufrimos de mucha amnesia, porque yo me acuerdo que el año pasado, las proclamas varias eran, bueno, no vamos a votar en listas sábanas a todos estos que se comportaron de esta manera, y dijeron las barbaridades que dijeron en la discusión en diputados y en senadores el año pasado. Y yo no sé si eso hoy está tan presente. No. Vos sabés que yo creo que no. Bueno, Argentina te lleva también a olvidarte, porque siempre surgen nuevas necesidades. Sí, vos sabés que la semana pasada hablaba con Marcelo Larraqui, lo entrevistaba, y él sacó un libro muy interesante de la década del 70 hablando de
12 historias convulsionantes en esa década, que no iban directamente la mano en la política. Yo le decía, pero Marcelo, si yo tengo que hacer un libro sobre pienso en la última década, de las 10 cosas más convulsionantes, rápidamente entro a mirar absolutamente, pero de todo en la Argentina, y vos sabés que por acá lo tengo anotado, hice rápidamente un raconto de las cosas que podía llegar a ser, y la verdad que se me vino a la cabeza rápidamente 4 o 5 cosas que vos decís, pero ¿esto pasó en la Argentina realmente? Y uno se queda diciendo, ¿realmente pasó? Sí. La verdad que hay muchas cosas de esa naturaleza, ¿no? Totalmente, sí, por eso digo, es un país que también facilita la amnesia, porque bueno, todo te sobrepasa todo el tiempo. Sí. Todo es muy avasallante. Franco, la última vez que estuviste en Corrientes, ¿hace cuánto? ¿Fue 4 o 5 años? Bueno, yo amo la provincia de Corrientes, no sé si se sabe ahí, pero quiero que lo sepan. Realmente es un lugar que me gusta mucho. La última vez que estuve fue el año pasado, pero porque conduje un evento en Resistencia en Chaco, pero decidí quedarme en Corrientes, así que estuve 2 noches en la provincia de Corrientes, y eso fue en 2018. Yo había estado la última vez en 2013. Ahí está. Es un lugar para una feria del libro. Para mí fue muy significativo conocer Corrientes, su energía, estar allí a la vera del río Paraná, en ese punto del litoral. Tengo amigos, tengo personas entrañables, tengo conocidos. Me gusta un montón la provincia, y creo que este año voy a conocer finalmente los esteros de Liberá, me parece. Así que nada, me gusta mucho Corrientes, disfruto mucho esa parte del litoral, y me resulta una gran provincia repleta de gente divina. Sí. A ver, ¿por cuándo venís para los esteros y por qué motivo? No lo sé todavía. Ojalá, fue una expresión de deseo casi. Bueno. Hay un proyecto, pero no lo sé, no tengo fecha todavía, no lo sé. Un gusto escucharte, Franco, un abrazo, gracias. El gusto ha sido mío, muchas gracias a ustedes por escucharme, amigo, gracias, en serio. Un abrazo. Franco Torquia, un gran periodista, hablando sobre estas cuestiones que muchas veces no son del todo visibilizadas, pero que sí forman parte de nuestra sociedad, lo que ocurre con los distintos grupos lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y todo ese colectivo.